Capítulo 24. Dejemos provisionalmente a Jean Valjean y a Cosette viviendo en el espiritual retiro que les proporcionaba el pequeño Picpus, y hagamos, porque así lo requiere la completa versión de nuestra historia, un breve alto, para relatar algunos aspectos del París de aquella primera mitad del siglo XIX. París tiene un hijo y la selva un pájaro. El pájaro puede ser un gorrión, y el hijo de París es el pilluelo. Este ser tan pequeño es muy alegre. No come todos los días, y sin embargo, va a los espectáculos casi todas las noches. No tiene camisa sobre sus carnes, ni zapatos en los pies, ni techo sobre la cabeza, igual que los pájaros. Tiene de 7 a 13 años. Vive en bandadas, habita al aire libre. Lleva un viejo pantalón de su padre, un viejo sombrero de cualquier otro padre que se le mete hasta las orejas. Corre, espía, pregunta, pierde el tiempo, frecuenta las tabernas, conoce a los ladrones, canta canciones obscenas y no tiene mal corazón. Tiene sus juegos peculiares, su malicia, cuyo fondo es el odio a los tenderos. Sus metáforas, por ejemplo, morir es... comer amargones por la nariz. Sus ocupaciones son proporcionar coches de alquiler, bajar el estribo de los carruajes, establecer paso de una acera a la otra en los días de mucha lluvia. Lo que se llama hacer... Puentes de las artes. Tiene su moneda. Se llama lo que es, y se compone de todos los pedazos de cobre que se encuentren en la calle. En cuanto a los dichos, no son menos notables que los de Talleyrand. Está dotado de cierta jovialidad imprevista. Desconcierta a los tenderos con su risa loca. Su diapasón recorre todos los tonos, desde el elevado drama hasta el sainete. Si pasa un entierro y entre los acompañantes va un médico... ¿De cuándo acá los médicos llevan sus obras? Otras veces, en medio de la multitud, un hombre adornado de anteojos y dijes se vuelve indignado. ¡Bribón! Acabas de coger por el talle a mi mujer, bribón. Yo, señor, registradme. Este pálido hijo de los arrabales de París vive y se desarrolla en presencia de las realidades sociales y de las cosas humanas como un testigo pensativo. Se le cree indiferente, no lo es. Mira siempre dispuesto a reírse, pero dispuesto también a otras cosas. Guardaos del pilluelo indiferente. Este niño crecerá. ¿De qué masa se ha hecho? Del primer fango que se ha encontrado. Un puñado de barro y un soplo, como Adán. Basta que pase Dios. Y siempre ha pasado Dios por un pilluelo. La fortuna trabaja para este pequeño ser, y entendemos por fortuna la aventura. El pilluelo ama la ciudad y ama también la soledad. Tiene mucho de sabio. El que ha andado errante como nosotros, por esas soledades contiguas a nuestros arrabales, que podrían llamarse los limbos de París, ha descubierto aquí y allá, en el rincón más abandonado, detrás de un seto o en el ángulo de una lúgubre pared, niños agrupados confusamente, llenos de lodo y polvo, haraposos que juegan coronados de florecillas. Son los niños de familias pobres escapados. El bulevar exterior es un medio respirable. Los alrededores les pertenecen y en ellos tienen su escuela. Allí cantan ingenuamente su repertorio de torpes canciones. Allí están, o por mejor decir, allí viven, lejos de toda mirada, bajo el dulce sol de mayo o junio. Arrodillados alrededor de un agujero hecho en la tierra, jugando a las chinas. Irresponsables, huidos, felices. Y cuando os ven, se acuerdan de que tienen una industria, de que les hace falta ganarse la vida, y os ofrecen en venta una vieja media de lana llena de saltones, o un manojo de lilas. El encuentro con estos niños es una de las mayores, pero más dolorosas, gracias de París. Los elementos que constituyen la consideración de los pilluelos entre sí son muy diversos. Sabemos de uno que era muy respetado y admirado por haber visto caer a un hombre desde lo alto de la torre de Nuestra Señora. Otro, por haber conseguido penetrar en el patio interior donde estaban temporalmente depositadas las estatuas de la cúpula de los inválidos. Y
Total, nada. Afanar un poco de plomo. Otro también era muy considerado porque conocía a un soldado que por poco deja tuerto a un paisano. Esto explica la siguiente exclamación. Hay que ver. Si seré desgraciado. Todavía no he visto caer a nadie de un 5º piso. Pero hombre, estás enfermo. ¿Por qué no vas a ver a un médico? Nosotros los pobres nos morimos solos. Para un pilluelo de París, la asistencia a las ejecuciones es casi un deber. Enseña la guillotina y se ríe. La llama de varios modos. Cuando quieras, muchacho. Fin de la cena, la soplamocos, la tía del cielo, el último bocado, la... Bien, vale. Ya es suficiente. En los arrabales es donde principalmente se presenta la raza parisiense. Allí conserva su pureza de sangre. Allí está su verdadera fisonomía. Allí el pueblo trabaja y padece. Y el padecimiento y el trabajo son las dos figuras del hombre. Sepamos utilizar esa vasta hoguera de principios y de virtudes que chisporrotea, estalla y se conmueve a ciertas horas. Esos pies descalzos, esos brazos desnudos, esos harapos, esa ignorancia pueden emplearse en conquistar lo ideal. Mirad a través del pueblo y descubriréis la verdad. Por el Boulevard del Temple y en las regiones de Château-d'Eau vemos a un muchachillo que hubiera realizado perfectamente el ideal del pilluelo que antes nos presentó un maestro de ceremonias. Este niño estaba envuelto en un pantalón de hombre que no era de su padre y en una camisa de mujer que tampoco era de su madre. Pero su padre no pensaba en él, ni su madre le quería. Era uno de esos muchachos dignos de lástima entre todos los que tienen padre y madre y son huérfanos. En ninguna parte se encontraba mejor que en la calle. El empedrado era para él menos duro que el corazón de su madre. Sus padres le habían arrojado al mundo de un puntapié. Había empezado por sí mismo a volar. Era un muchacho amigo de bulla, descolorido, listo, truán y enfermizo. Iba y venía, cantaba y jugaba, robaba, pero poquito a poco, como los gatos y los pájaros. Se reía cuando le llamaban galopín y se incomodaba cuando le llamaban granuja. No tenía casa, ni pan, ni lumbre, ni amor. Pero estaba contento porque era libre. Le llamaban Gavroche, y sin que nadie pudiera explicar por qué, ni siquiera él mismo. ¿Tú dónde vives, Gavroche? En muchos sitios. Quiero decir la casa de tu familia. Cuando quiero ver a mi madre, voy a la casa Gorbeau. ¿Y vas mucho? Cada 2 o 3 meses, cuando tengo ganas. Nosotros ya conocemos la casa Gorbeau. A ella nos llevó Jean Valjean cuando era perseguido de cerca por Javert. En esta época, la casa habitualmente desierta y adornada con el letrero «Cuartos desalquilados» estaba, cosa rara, habitada por ciertos individuos que, como sucede siempre en París, no tenían ninguna relación entre sí. Los más miserables de entre los que vivían en la casa era una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijas, ya crecidas. El padre, al alquilar el cuarto, dijo que se llamaba Jondrette. Ya no existía la vieja Constanza del tiempo de Valjean, ahora era la señora Bougon. Para el caso era igual. A esta nueva portera fue a la que, ante su sorpresa, le dijo un día el desheredado Jondrette. Tía Bougon, si viniese alguno por casualidad a preguntar por un polaco, o por un italiano, o por un español, ese soy yo. Esta familia de la casa Gorbeau era la familia del pilluelo Gavroche. Llegaba allí, encontraba la miseria y, lo que es más triste, no veía ni una sonrisa. El frío en el hogar, el frío en los corazones. ¿De dónde vienes? De la calle. Y cuando se iba... ¿A dónde vas? A la calle. Este muchacho vivía en una completa carencia de afectos, como esas hierbas pálidas que se crían en las cuevas. No tenía idea exacta de lo que debía ser un padre y una madre. Parece que el instinto de ciertas familias es romper los hilos que unen a sus individuos. El cuarto que los Jondrette habitaban en la casa Gorbeau estaba al extremo del corredor.
El contiguo estaba ocupado por un joven que se llamaba Mario. Debemos ahora conocer quién era ese Mario. Su nombre ha de sernos familiar a lo largo de esta historia. Empezaremos por mostrar a su abuelo, el señor Gillenormand. El señor Gillenormand era uno de esos hombres a quienes es curioso ver por su rareza. Han vivido tantos años que ya no se parece a nadie. Era un viejo muy particular, el tipo de otra edad en todo su vigor, el verdadero hombre de la clase media del siglo XVIII, que vivía con la misma altivez que un marqués vive con su marquesado. Había cumplido 90 años y andaba derecho, hablaba alto, bebía vino y comía sin ningún reparo. Conservaba los 32 dientes y solo se ponía anteojos para leer. Era muy aficionado a las aventuras amorosas, pero afirmaba: hace una docena de años que he renunciado a las mujeres. Soy muy pobre. Si no estuviese arruinado... No era la suya una longevidad cascada. Aquel gallardo viejo estaba siempre fuerte, era de genio pronto e iracundo. Enfurecíase por cualquier cosa. Cuando se le contradecía, levantaba el bastón y pegaba a la gente como si estuviera en el gran siglo. No obstante, tenía algunas costumbres pacíficas muy singulares y raras. Por ejemplo, se hacía afeitar por un barbero que había estado loco y que le odiaba porque tenía celos a causa de su mujer, bonita y coqueta barbera. Las palabras que pronunciaba con más frecuencia eran las de hombre sensible y naturaleza. Pero no daba a esta última palabra la gran acepción que se le ha dado en nuestra época. La hacía entrar a su manera en las sátiras del hogar. La naturaleza, para que la civilización tenga un poco de todo, le da hasta una especie de barbarie divertida. Europa tiene tipos de Asia y de África en miniatura. El gato, por ejemplo, es un tigre de salón. El lagarto es un cocodrilo de bolsillo. Las bailarinas de la ópera son salvajes de color rosa. No se comen a los hombres, pero los convierten en ostras y se los tragan. Los caribes no dejan más que los huesos, ellas no dejan más que la concha. Tales son nuestras costumbres. No devoramos, pero roemos. No exterminamos, pero arañamos. El traje del señor Gillenormand no era el de Luis XV ni el de Luis XVI. Era el traje de los increíbles del directorio. Se había tenido por joven hasta entonces y seguía todavía las modas de aquella época. La Revolución Francesa es una gavilla de forajidos. Yo pienso vivir por lo menos hasta los 100 años y nunca abdicaré de mis teorías respecto a la política y las mujeres. En lo primero, obvio todo lo que se refiera al 93. En cuanto a lo segundo, cuando un hombre se enamora apasionadamente y tiene una mujer fea y de mal genio, pero legítima, llena de derechos, y que cita el código cada 2 por 3, para librarse de ella y vivir en paz, no hay otro remedio que poner el bolsillo a su disposición. Esta abdicación le hace libre. La mujer se ocupa entonces del manejo de todo. Se mancha los dedos de cardenillo, vende, compra, ata, desata, ordena, desordena, promete y compromete. El señor Gillenormand se había aplicado a sí mismo esta teoría. Su segunda mujer había administrado de tal modo sus bienes que el día feliz en que se quedó viudo solo tenía lo justamente necesario para vivir. Le importó muy poco dejar una herencia. Por otra parte, había visto que los patrimonios están sujetos a ciertas vicisitudes y que podían convertirse fácilmente en bienes nacionales. Había tenido 2 mujeres. La primera le dio una hija que permaneció soltera, y la segunda otra que murió a los 30 años y se había casado por amor
con un soldado que había servido a los ejércitos de la República y del Imperio, alcanzando el grado de coronel en Waterloo. Esta hija mía es la deshonra de la familia. Las dos hijas del señor Gillenormand habían nacido con 16 años de intervalo. En su juventud se habían parecido muy poco y habían sido, lo mismo por su carácter que por su fisonomía, lo menos hermanas que pudiera figurarse. La menor era un alma bellísima, amante de todo lo que era luz, unida desde la infancia en el ideal a una vaga figura heroica. La mayor tenía también su ideal en forma de algún rico contratista que sirviera de marido, al ser posible tonto, claro. Las dos tenían alas, la una de ángel, la otra de ganso. Pero en nuestra época no suele hacerse terrenal ningún paraíso. La menor se había casado con el hombre de sus sueños, pero murió. La mayor no se había casado. Se llamaba Josefina, pero todos la conocían por la señorita mayor. Estaba siempre triste, con una tristeza oscura, cuyo secreto ni aun ella misma poseía. En toda ella se descubría el estupor de una vida que concluía sin haber empezado. Dirigía la casa de su padre, y en estas uniones de un viejo y una vieja solterona presentan el espectáculo siempre tierno de debilidades que se sostienen mutuamente. Ven aquí, caballerito. Bergante, pillo. Acérquese usted. Ay, tunante. Que le vea yo a usted, galopín. Estas frases dichas con voz severa iban dirigidas a un joven tembloroso y mudo. Era su nieto y lo idolatraba. Pronto nos encontraremos con él. Se llamaba Mario. El señor Gillenormand iba a una tertulia acompañado de su hija Josefina, que a la sazón pasaba de los 40 años, y de su guapo nieto. Es un niño precioso. ¿A quién puede parecerse? Oh, no se te ocurra preguntárselo al abuelo. Te podría matar. ¿Por qué? Para él no hay duda de que se parecen todo a la madre. Murió muy joven, ¿verdad? Mucho. Yo la recuerdo perfectamente. Ay, qué distinta de Josefina. ¿Crees que fue feliz? Al menos se casó enamoradísima. Sí, pero ahí tienes las consecuencias. ¿Cuáles? El pobre niño. Sí, realmente es una lástima. ¿Pero por qué, pobre niño? No se entiende. ¿No lo sabes? Su padre es el bandido del Loire. El nombre del bandido del Loire era el calificativo que el señor Gillenormand daba a su yerno. La deshonra de la familia. El que hubiera leído por aquel tiempo las memorias militares y los boletines del gran ejército, habría echado de ver un nombre repetido con frecuencia, el de Jorge Pontmercy. Pontmercy peleó en España, en Wehrmacht, en Neustadt, en Turheim, en Alzey, en Maguncia. Fue también de aquellos 12 que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse, detrás de la vieja muralla de Andernach. Después pasó la frontera de Italia y fue uno de los 30 granaderos que defendieron el desfiladero del Ten de Conjaubert. Joubert fue nombrado entonces ayudante general y Pontmercy subteniente. Después de innumerables hechos de armas, en Waterloo era ya jefe de un escuadrón de coraceros. Él fue quien cogió la bandera del batallón del Luxemburgo y fue a ponerla a los pies del emperador, todo cubierto de sangre. Eres coronel, varón y oficial de la Legión de Honor. Señor, os lo agradezco por mi viuda. Una hora después, caía en el barranco de Ohain. Ya conocemos algo de su historia. Pontmercy fue sacado del barranco. Consiguió unirse al ejército y fue arrastrándose de hospital en hospital hasta los acantonamientos del Loire. Al considerarse como no sucedido todo lo que se había hecho en los 100 días, no se le reconoció ni la gracia de oficial de la Legión de Honor, ni su grado de coronel, ni su título de barón.
pero él no perdía ocasión de firmarse como barón de Pontmercy. No tenía más que una vieja casaca azul y no salía nunca sin poner en ella la roseta de oficial de la Legión de Honor. Señor Pontmercy, como fiscal de honores al servicio de su majestad, os prevengo que se os puede perseguir por el uso ilegal de esa condecoración. O yo no entiendo el francés, o vos no lo habláis. Lo cierto es que no os comprendo. Pues está bien claro. No podéis ostentar honores que no os corresponden. Caballero fiscal, ¿me será permitido llevar la cicatriz de mi cara? ¿Cómo? Ahora soy yo el que no os comprende. Pues también está muy claro. Exactamente igual que llevo mis heridas, puedo llevar mis títulos. No tenía más que su mezquina paga de jefe de escuadrón. En tiempo del Imperio y entre dos guerras, se casó con la señorita Gillenormand. El viejo, aunque indignado, consintió. En 1815 murió la señora Pontmercy, dejando un niño al coronel. Este hijo hubiera sido la felicidad del soldado si su abuelo no lo hubiera reclamado imperiosamente. Si no me lo entrega, será desheredado. Es una cuestión en la que no admito componendas. El coronel Pontmercy, bien que a su pesar, accedió por el interés del niño. Por lo demás había renunciado a todo. Dividía su pensamiento entre la inocencia del presente y la grandeza del pasado. Pasaba el tiempo esperando un clavel o acordándose de Austerlitz. El señor Gillenormand no tenía relaciones con su yerno. Para mí es un bandido. Difícilmente se encontrará un hombre más necio. El abuelo no hablaba nunca del coronel sino para hacer alguna alusión burlesca a su baronía. Habían convenido expresamente en que Pontmercy no trataría nunca de ver ni hablar a su hijo. Querían educar al niño a su manera. El coronel quizá obró mal al aceptar estas condiciones, pero obró de buena fe pensando en sacrificarse por el niño. Por su abuelo no podía esperar gran cosa, pero por parte de su tía, la señorita Josefina, podía tener una considerable herencia. El pequeño Mario sabía que tenía padre, pero nadie le hablaba de él. Sumergido en esta atmósfera, llegó poco a poco a no pensar en su padre, sino lleno de vergüenza y con el corazón oprimido. Mientras Mario iba creciendo, su padre, cada 2 o 3 meses, iba furtivamente a París y se apostaba en San Sulpicio a la hora en que la señorita Josefina llevaba a misa a su sobrino, y allí, temblando, oculto tras un pilar, miraba a su hijo. Alguien que observaba cómo esta escena se repetía periódicamente, pudo observar las gruesas lágrimas que se desprendían de los ojos del coronel. Tan solo el cura de Vernon y su hermano fueron confidentes de las penas que Pontmercy sufriera por el futuro de su hijo. A ellos únicamente abrió su corazón para contarles su dolor. 2 veces al año escribía Mario a su padre cartas obligadas que le dictaba su tía y que parecían copiadas de un formulario. Esto era lo único que toleraba el señor Gillenormand. El padre respondía con cartas muy tiernas que jamás llegaba a leer el chico. Mario Pontmercy hizo como todos los niños algunos estudios. Cuando salió de las manos de su tía, su abuelo le llevó a un profesor de la más pura inocencia clásica. Pasó de una mojigata a un pedante. Más adelante entró en la escuela de Derecho. Era fanático y austero. Amaba muy poco a su abuelo, cuya alegría y cinismo le incomodaban, y era sombrío respecto a su padre. Mario acababa de cumplir 17 años, y un día, al volver a su casa, su abuelo le recibió con una carta en la mano. Mario, mañana partirás para Vernon. ¿Para qué?
para ver a tu padre. Mario se estremeció. En todo había pensado excepto en que podía llegar un día en que tuviese que ver a su padre. No podía encontrar nada más inesperado y más desagradable. Era la antipatía obligada a convertirse en simpatía. Mario estaba convencido de que su padre no le amaba. Esto para él estaba claro, puesto que le había entregado a los otros. Parece que se encuentra mal y quiere verte. Ya. Marcharás mañana por la mañana. Creo que hay en la plaza de las Fuentes un carruaje que sale a las 6. Después arrugó la carta y se la metió en el bolsillo. Han escuchado ustedes el capítulo 24 de Los Miserables, original de Víctor Hugo, en adaptación de Alfredo Muñiz.